Bueno, antes de nada, felicitar a los organizadores de estas jornadas, al Grupo de Comunica y al Centro Audiológico Recoletos, porque creo que es una oportunidad fantástica. Pienso que han reunido a prácticamente todas las disciplinas y un montón de profesionales que están alrededor de la hipoacusia infantil, y nos da una oportunidad excelente para poder compartir un poco nuestros conocimientos, ¿no? Yo sé del esfuerzo que esto ha significado, lo comentábamos esta mañana en la cara de sueño que todos teníamos, y si es por café, yo estoy dispuesto a invitarles a los cafés que haga falta para que ese esfuerzo no quede solo en estas jornadas, sino que pudieran ser un inicio de las primeras de otras, muchas que pudieran producirse posteriormente, porque creo que estos foros son extraordinarios para que todos aprendamos, para que todos nos conozcamos un poco más. Lo hemos comentado muchas veces, incluso el lenguaje que hablamos unos y otros es distinto, de tal manera que es la mejor manera de ponernos de acuerdo, ¿no? Encontrarnos y discutir nuestros puntos de vista. Y bueno, desde un punto de vista más personal, agradecerles la invitación, probablemente más por amistad que por competencia. La verdad es que casi lo prefiero, y permitirme pues el que, bueno, expongamos un poco lo que nosotros hacemos y sobre todo poder aprender de tantos profesionales que van a participar en estas jornadas y que sin duda pues van a mejorar seguro nuestro trabajo profesional. Bueno, sé que el tiempo es reducido, creo que lo del tiempo es fundamental, somos muchos los que participamos y vamos a ver si intentamos, Begoña y yo, adaptarnos a ese tiempo. La parte que me corresponde es fundamentalmente la detección, porque después el doctor Herrero nos va a hablar seguramente con mucha precisión del diagnóstico, y va a ser una charla de concepto. Yo quiero transmitiros una idea que de alguna forma ya nos ha dicho Nati, que la detección de la hipoacusia hoy en día marca un antes y un después, de tal manera que yo creo que es lo que ha cambiado, ha revolucionado junto con la tecnología lo que hasta ahora había y lo que ahora hay. De tal manera que hoy en día un niño que nace con sordera y que quiere desarrollar un lenguaje oralista es capaz de desarrollarle plenamente, independientemente de la pérdida auditiva que tenga, de acuerdo a la capacidad que posea. De manera que hoy en día un niño con una capacidad mental normal y con unos medios adecuados, pues es capaz, a pesar de tener una sordera profunda, de desarrollar un lenguaje igual al de los normoyentes. Decir qué importancia tiene la sordera, pues se puede expresar de muchas maneras. Desde el punto de vista de su incidencia, pues es el déficit sensorial más importante al nacimiento. Dicen que la pérdida durante la infancia de la audición tiene una prevalencia mayor que la diabetes o las enfermedades oncológicas infantiles, que en España nacen cada año 25.000 niños con problemas auditivos, 500 de los cuales tienen una hipoacusia profunda bilateral. Pero para mí, quizá, es, hablando de frases que hemos ya inventado algunas, la de Helen Keller, una mujer que fue sorda y ciega, americana, escritora, con una especial sensibilidad, y que para ella la ceguera representaba el separar a quien la padece de las cosas, mientras que la sordera significaba separarla de la gente, es decir, aislarla desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista comunicativo, claro, pero también eso conlleva un cierto aislamiento cultural, un aislamiento, en muchos casos, social, un componente psicoafectivo importante y una dificultad laboral añadida. Y en Estados Unidos, que todo lo cuentan y lo analizan en dinero, el gasto educativo que supone una persona con una sordera no rehabilitada se calcula en unos $500.000 a lo largo de la vida. De manera que todo esto ha facilitado el que cuando se ha visto que ese cribado, esa detección precoz, podía llevar a un desarrollo del lenguaje igual a los de los pares, pues se ha desarrollado en todo el mundo, ¿no?
Este es un niño de 3 años que hace tan solo 20 años me vino a la consulta de la mano de su padre. Tenían la sospecha de que no oía bien y al hacerle las pruebas auditivas tenía una pérdida profunda bilateral. Nada pudimos hacer más que, con los medios técnicos que en ese momento había, darle un lenguaje muy relativo. Porque la sordera tiene otro problema añadido, que es que tiene un periodo crítico en el que las cosas se pueden hacer, pero pasado este periodo crítico, la corteza, que corresponde al área auditiva, va siendo invadida por otras áreas. El niño tiene que recibir sonido en esos 3 primeros años de vida. Si no lo recibe, luego ya las cosas no van a poder ser iguales. Y en este niño, que no era nada raro, porque en los países civilizados estamos hablando de detección de programas de hipoacusia de lo que se aplica en un 20% de la población. Hay un 80% que todo esto es impensable. Estamos hablando de los países desarrollados del primer mundo. Bueno, pues este chaval pertenecía al primer mundo y en aquella época solamente teníamos un cribado de alto riesgo. Solo valorábamos a aquellos niños que tenían ciertos factores que permitían valorar si tenía audición o no. Pero había otro 50% de niños que no tenían estos factores y que nos llegaban en todo el mundo con esta edad, 2 años y medio, 3 años, y ya las cosas eran demasiado tarde. De manera que, insisto, lo que ha cambiado el panorama de la sordera y de la posibilidad de adquirir lenguaje ha sido los procedimientos de detección precoz. Y para evitar esto, ¿qué podemos hacer? Pues la verdad es que me encontré con esta parábola o esta referencia del Evangelio, donde a Jesucristo, cuando está paseando por Galilea, le acercan a una persona que es sorda y que no habla, y le piden que, bueno, haga algo por él, ¿no? Y entonces le pone las manos y pronuncia una palabra que luego ha formado parte de muchas asociaciones, una palabra hebrea, efetá, ábrete, ábrete a la comunicación, ábrete a la audición, ábrete a la relación con los demás, ¿no? Yo creo que expresa de una manera parecida lo que decía Helen Keller en su sentimiento, ¿no? Hoy en día hay otra posibilidad. Cuando los que formamos parte del siglo pasado, hay gente joven que probablemente lo del siglo pasado lo ve muy lejos, pero los que somos del siglo pasado y de este tenemos muy pocos años, cuando entrábamos en el año 2000 había unas predicciones horribles. Decía Nostradamus que incluso venía el fin del mundo. Quizá algunas de esas predicciones tan negativas se están cumpliendo, ¿no? Ahora hemos tenido referencias cercanas, pero realmente el siglo XXI lo que nos ha traído es la posibilidad de llevar a cabo esta detección precoz, ¿no? Le tenemos que preguntar al recién nacido si oye y realmente, claro, tenemos que buscar algún procedimiento porque él no nos va a contestar. Y aplicamos esto que se llama el screening auditivo, el cribado, en nuestro idioma mejor quizás es la palabra, de los recién nacidos. Y como veis en esta imagen, en el año 2004, o sea, recién iniciado el siglo XXI, se aprueba en nuestra comunidad un programa de detección precoz y atención integral de la hipoacusia infantil, donde a través de un equipo, que es con el que preguntamos al recién nacido si oye, un equipo de potenciales evocados auditivos automáticos, pues nos dice si ese niño pasa las pruebas de audición o no las pasa, es una prueba de cribado. Pero como veis, el programa no solo conlleva la detección precoz. La detección precoz está bien siempre y cuando luego haya un diagnóstico y un tratamiento. Desgraciadamente, en Estados Unidos, hoy en día se criba al 98% de la población, pero un 50% de los niños que no pasan estas pruebas se pierden, con lo cual, efectivamente, eso no tiene ningún sentido. Ahí os pongo en inglés lo que también se pretende en el mundo, es decir, que la detección siempre vaya unida a la intervención. Bueno, pues desde el 2004, en todos los hospitales de nuestra comunidad, públicos y privados, se tiene esta detección precoz. Esta detección precoz que conlleva la realización de una serie de programas donde se introducen todos los datos, no solo del cribado, sino del diagnóstico, del tratamiento, y algo que fue muy interesante, que fue la realización de esta base de recién nacidos, que nos permitía tener localizados a todos los que nacen en nuestra comunidad para estar seguros de si han sido detectados o no a nivel de audición. Y al final la prueba de cribado, ¿qué nos da? Pues nos da, como una prueba de cribado de cualquier otro tipo, un pasa o no pasa. Si pasa, significa que el niño oye bien, y si no pasa, lo que significa es que hay que hacer otras pruebas. Hay que valorar a través de un diagnóstico si oye o no oye. Y si ya después del diagnóstico sabemos que no oye, entramos en el momento de la decisión.
Y la decisión es muy importante. Y la decisión la toma la familia. La familia es el marco referencial, como después insistiremos, sobre todo lo que se tiene que hacer. La familia se le informa, se le dice las posibilidades y son ellos los que deciden. Deciden un lenguaje oralista o deciden un lenguaje de signos. Y como os he dicho, el periodo crítico de la pérdida auditiva implica actuar cuanto antes. Efectivamente, siempre hay un periodo de duelo en el que uno se pregunta qué es lo que ha pasado, qué es lo que hice mal, pero con esta frase tan americana hay que actuar, hay que empezarse a mover. Hoy en día tenemos unos medios tecnológicos que realmente son tan revolucionarios que a mí me hacía gracia ver esta imagen de los cómics infantiles que utilizan, como veis, el implante coclear para disfrazar a los que vienen del otro mundo, del futuro. Realmente la tecnología ha crecido a unas velocidades impresionantes e incluso pues, se representa en estos personajes, ¿no? ¿Dónde realizamos todo esto? Por tener una idea de cómo más o menos está estructurado. Bueno, empezamos en el hospital y en el hospital hacemos esa primera fase de detección, esa fase de cribado que tiene que tener lugar en el primer mes, la fase de diagnóstico en los 3 primeros meses. Viene después una fase que no es tal, pero que es especialmente delicada, que consiste en informar a la familia, en transmitirles que su hijo pues, oye bien o oye mal. Y, como veis, después hay una fase de intervención que debe iniciarse en los 6 primeros meses y que ya se desarrolla fuera del hospital. Y esta fase de intervención tiene, a su vez, muchos elementos. Tiene el elemento protésico, del que bueno, pues, se va a hablar en estas jornadas y no quiero decir nada en respecto a ello. El centro base, donde se va a llevar a cabo la atención temprana, etcétera, ya nos hablarán también. Y la importancia de las asociaciones de padres, que en ciudades como la nuestra pues, siempre son un apoyo fundamental para el seguimiento y el apoyo de esas familias que entran en un mundo para ellas desconocido. Tenemos la suerte de que afortunadamente hay otra entidad sanitaria que apoya el que esto se haga correctamente, que es el pediatra de atención primaria, y esquematizado en este esquema ese plan de cribado, diagnóstico e intervención, en nuestro argot le conocemos como Plan 136, ¿no? Es como el 112, 136. Tenemos que procurar que las cosas se hagan en este tiempo, forman parte de nuestros controles de calidad, que el cribado se tenga al primer mes, el diagnóstico a los 3 meses y la intervención a los 6 meses. La relación de un mundo y de otro, la relación del mundo sanitario, mundo hospitalario y la relación al exterior, en nuestro caso, la lleva el trabajador social. Para nosotros es una pieza clave que permite que esa familia recién informada de que su hijo no oye pueda tener a alguien que le ponga en contacto con todos los organismos con los que tiene que contactar en el exterior. Es la trabajadora social, como os comentará Begoña, que es la figura que nos representa en el hospital, la que bueno, pues va a dirigir a esa familia hacia los distintos centros, los distintos sitios donde se va a llevar a cabo la intervención. Pero además la trabajadora social, en nuestro caso, nos pone en relación a unos y a otros. Esto que estamos haciendo hoy aquí nos permite que nos relacionemos con los logopedas, con los educadores, con los centros audioprotésicos, nos busca el sitio, nos busca la cita. Bien, como vemos, y además es lo que vemos en estas jornadas, la hipoacusia infantil tiene alrededor un equipo multidisciplinar que debe ser interdisciplinar, perteneciente además, como veis, a entornos muy distintos, cada uno de ellos con su organización, con su estructura, con su consejería. Nos ha hablado la consejera de Educación, podría estar aquí el consejero de Sanidad o el consejero de Familia, podrían estar representantes, y lo vamos a tener, de los distintos ámbitos, ¿no? Estos distintos ámbitos, efectivamente, tenemos que estar relacionados y yo creo que la mejor muestra es esta y por eso estoy dispuesto a que esto siga como sea y apoyarlo. Bien, este es el esquema general, cribado, diagnóstico, intervención. La charla es corta, cada uno de estos aspectos es un mundo. El cribado tiene muchos matices que podríamos discutir. El diagnóstico, ya veréis lo complejo que es, con el doctor Herrero y con el diagnóstico genético que nos va a dar el doctor Tellería. La intervención va a ser la gran parte de las jornadas. Y con el apoyo del pediatra de atención primaria
Hay otros elementos, como el tratamiento de los datos que os he dicho en esas bases y el seguimiento de los pacientes. No basta con diagnosticarlos. El diagnóstico puede cambiar, la pérdida auditiva puede aumentar, la adaptación protésica puede ir mal, pueden añadirse otros procesos, otras enfermedades. Debe ser algo continuo, algo continuo. Tenemos que estar continuamente pendientes de ese seguimiento sanitario. Y, por supuesto, siempre que se lleva a cabo un programa hay que intentarle mejorar y hay que tener un control de calidad. Ese control le tenemos continuamente, queremos saber que lo que hacemos lo hacemos bien, que los rankings que tenemos que cumplir se cumplen, que los tiempos que tenemos en los que tenemos que realizar este programa los hacemos. Pero todo ello, vuelvo a insistir, dentro del marco de la familia. La familia es la que decide, la familia es la protagonista y la familia es la que hace que las cosas al final, haciéndolas bien, vayan bien. Bueno, es un retazo de lo que es nuestra historia ya de muchísimos años, que no deja de ser una huella que la siguiente ola se llevará por delante. Y he querido poner esta imagen que es una foto que nos hicimos hace muchos años. Nos vemos todos mucho más jóvenes. Sin duda ya no estamos todos los que estaban en esta imagen y hay más gente, afortunadamente. Aquí están Lupe, Esperanza, que forman parte de nuestro equipo, ¿no? Pero al final, aunque la Administración en un momento determinado dio el sí quiero al cribado auditivo, pues son las voluntades personales las que llevan a cabo las cosas, ¿no? Y yo me siento muy satisfecho de todos mis compañeros. Bueno, ahora para acabar, simplemente un pequeño vídeo donde vais a ver cómo se desarrolla una prueba de cribado en el hospital. Seguro que muchos por su maternidad ya lo han vivido, pero bueno, pues para que lo veáis directamente a través de el equipo que se utiliza. Bueno, ponemos una prueba de las que se hacen en la maternidad, también se hacen en servicio de neonatos y se hacen en nuestro servicio. En nuestro hospital, porque luego cada hospital adopta lo que considera mejor, hacemos la prueba al lado de la madre. Tiene sus inconvenientes, porque no para de hablar, pero también da naturalidad a la prueba. La madre se da cuenta de que no hacemos nada malo, nada perjudicial. Es una prueba complicada, hay otras pruebas. En otras comunidades se usan otras pruebas. Esta prueba es complicada porque, como veis, hay que poner unos electrodos y eso significa tiempo y significa la posibilidad de que el recién nacido se despierte y se ponga a llorar. Tiene que estar tranquilo. Lógicamente, esto en la administración hospitalaria no se entiende, pero requiere una persona con una cierta sensibilidad hacia los niños, no a quien le toca o a quien está en el baremo o a quien... Pero bueno, eso no se entiende. Como veis, a medida de que le pone sus electrodos y el niño pues se quiere despertar, pues le tiene que tranquilizar. Es una prueba hecha en tiempo real. Como veis, se colocan 3 electrodos. Se conectan a los cables del equipo. Hemos estudiado el grado de satisfacción que en la comunidad significa la prueba de cribado y es alta. La gente está satisfecha. Una vez que se colocan los electrodos en el equipo se mira si la transmisión es buena, lo que llamamos impedancia. En este caso no es buena, pues el electrodo que no transmite bien hay que quitarle, hay que limpiar más la piel o echar, como estáis viendo, una pasta conductora, hay que volverle a poner. El niño tiene que seguir dormido. Como el niño tenga hambre o esté enfadado, pues es una prueba que a lo mejor no se puede llevar a cabo en ese momento, hay que esperar, repetirla en otro momento.
Bien, una vez colocados los electrodos, pues se vuelve a comprobar si la transmisión es buena, se ve que hay buena impedancia y se puede empezar. Entonces, se le coloca un auricular. Hoy en día los equipos permiten hacerlo en los 2 oídos a la vez, la tecnología cada vez es mayor. Es un auricular que le manda un sonido de clic, que suena clic, clic. Este es un chotis. La primera vez que hicimos esta película, la presentamos en Madrid y la gente siempre estaba muy preocupada de cuánto tardaba en hacerse la prueba. Claro, la prueba depende de lo tranquilo que esté el niño, del día que tengas, del día que tenga él. Y entonces, en vez de decir tiempo, dijimos que tarda lo que tarda un chotis. Y empezamos el chotis con la colocación de la prueba y ya veréis que termina con la colocación de la prueba. Hicimos alguna pequeña trampa para que... Bien, el niño, como veis, está muy bien dormido y por tanto se puede hacer muy bien. El clic que se manda, ese sonido de clic, es un sonido a una intensidad muy suave, de tal manera que se supone que si lo oye, y si el aparato da que oye, pues la audición está dentro de lo normal. Aquí estáis viendo cómo está creciendo la respuesta y cómo en un momento determinado esa respuesta, en un tiempo breve, pues llega al final y el equipo nos da el pasa, ¿no? Con lo cual eso significa que ese oído oye perfectamente bien. Muy bien, pues nada más, muchísimas gracias y luego en el turno de preguntas que hay al final de la mañana, ¿no? Supongo que podemos. Muchas gracias. Bueno, y ahora Begoña, que es la trabajadora social del Hospital Clínico, pues va a dar la... Ya está, ya pasas con el... Buenos días a todos. Primeramente quiero manifestar mi agradecimiento a los organizadores y a los colaboradores en estas jornadas sobre hipoacusia infantil porque nos van a permitir ponernos en contacto profesionales de distintos campos junto con las familias, para mí fundamental, para intercambiar ideas y actuaciones con el fin de mejorar la atención integral del niño afectado de hipoacusia. Como veréis, soy trabajadora social del Hospital Clínico, estoy ubicada en el Departamento de Trabajo Social de dicho hospital y dentro de los servicios que atiendo me encargo de la atención, asesoramiento y orientación de los niños diagnosticados de hipoacusia. Las familias con las que intervengo vienen derivadas la mayor parte de las veces del servicio de otorrino, de otros centros o de contactos de unos padres con otros padres que están pasando por la misma situación. Una vez que que les tengo en el servicio, procedo a la recogida de los datos en la ficha que tenemos nosotros como ficha social y aprovecho esto para intentar establecer una relación de empatía y de comunicación con las familias que posiblemente en ese mismo día les han dicho que su hijo es sordo, con las complicaciones que esto para ellos representan. Dentro de la información que yo les proporciono, distingo varias etapas. La primera con el centro base. El centro base, como sabéis, se dedica de la atención temprana, de la valoración de discapacidad y de la valoración de dependencia. Distinguimos o llamamos lo que es atención temprana el conjunto de actuaciones dirigidas a niños de 0 a 3 años o a 6 años si no están escolarizados, con discapacidad o con riesgo de padecerla por presentar trastornos en su desarrollo que comprende la prevención, detención precoz, el diagnóstico y la atención que de forma coordinada se dirigen a la persona, a la familia y a su entorno. La intervención comienza con la solicitud de atención temprana y la valoración de situación de dependencia, que consta de 2 partes. He querido ponérosla porque os suene, me imagino para muchos ya también les suena, y con el informe de salud que tenemos específico para los niños. Esta primera intervención, con toda esta documentación, yo me pongo en contacto con la trabajadora social del centro base, que junto con toda esta documentación y la propia especificada en el informe y con una cita, la familia va a ir y se va a poner ya en contacto con la trabajadora social. Y la trabajadora social les va a poner en contacto igualmente con todo el equipo de atención temprana
que va a ser el que va a decidir en qué áreas de intervención va a intervenir según la problemática del niño. Todo el programa de atención temprana se hace para la gente que es de Valladolid, porque muchos padres preguntan, se hace habitualmente en las oficinas en el centro base en la calle Cardenal Torquemada. Pero los padres que por las circunstancias que sea vienen de pueblos, hay unos equipos itinerantes que se dedican a ir a la primera valoración. Es el centro base, pero después la intervención la hacen en los pueblos o en los sitios de donde vengan las familias para que no tengan que estar desplazándose. Como veréis, o como os he dicho igualmente antes, el centro base valora la discapacidad. Valora la discapacidad. De la discapacidad es importante que se sepa que, llegado a un 33%, les va a proporcionar a la familia la posibilidad de cobrar una prestación que llamamos prestación por hijo a cargo, que van a cobrar en 2 cantidades anuales. Si una familia tiene 2 hijos y uno de ellos tiene discapacidad, se considera una familia numerosa, con lo cual también van a contar con los apoyos que el carnet de familia numerosa les da. Igualmente van a tener una desgravación fiscal en la declaración de la renta, que desde enero del 2015 se ha elevado la cuantía a 2.200 euros anuales para las familias numerosas y que tengan un miembro con discapacidad. Y, como os he dicho también igualmente, valoraría una dependencia. En condiciones normales, un niño con un problema de hipoacusia no le suele salir grado de dependencia, afortunadamente, porque no es necesario. Una vez que ponemos en contacto con el centro base, pasamos al centro audioprotésico. Me encargo también de ponerles en contacto con el centro audioprotésico y aquí vamos a distinguir a 2 tipos: niños candidatos a implante coclear y niños que no van a ser candidatos. En los niños candidatos a implante coclear, el centro audioprotésico les va a hacer una donación de los audífonos durante 6 meses, tiempo en el cual ya tenemos garantías de si el niño efectivamente no oye y va a ir a su implante, o bien se va a ir manejando con sus audífonos. Los niños que no van a ser implantados, les proporcionamos los impresos de la Gerencia de Salud para que puedan solicitar la ayuda que dicha gerencia da para los audífonos. Esa ayuda asciende a 721 euros por audífono y 24 euros para adaptador. Los audífonos se pueden renovar cada 4 años y los adaptadores para 2. ¿Qué tenemos? Aquí solemos tener problemas porque, lógicamente, el precio de los audífonos suele ser para los padres, cuando se lo dicen, un presupuesto bastante elevado, que se sale muchas veces de las ayudas que da la Seguridad Social. En ese caso, les suelo poner en contacto con las trabajadoras sociales de los centros de acción social, que procuramos a veces, a través de unas ayudas que llamamos ayudas de emergencia, poder cubrir parte de esos gastos, o bien el mismo centro audioprotésico les ofrece la posibilidad de poderlo pagar en veces, por supuesto sin cargo con intereses, vamos a decirlo así. Y luego, en casos muy excepcionales y de acuerdo con las ortopedias, siempre lo podemos hacer por lo que llamamos endoso, que con un informe mío la familia no tiene que adelantar el dinero y la prestación la cobra directamente el centro audioprotésico. Para los niños que van a ser implantados, tienen también igualmente ayudas que serían que les va a cubrir el procesador externo cada 7 años, el micrófono cada 4 y la antena cada año. Y no están hasta ahora incluidos en las prestaciones de la Seguridad Social la renovación de las pilas, los cables, el imán y las portapilas. Como centros de referencia para implante coclear tenemos el Autonomía, Hospital Río Ortega y el Hospital Clínico Universitario. Igualmente, les proporcionamos, una vez que tenemos ya al niño candidato a implante, le proporcionamos en un disquete todas las pruebas para que ya el centro implantador pueda ya ir directamente a su intervención. El tercer aspecto con lo que procuro ponerle también en contacto es con ASPAS, ¿vale? ASPAS tiene también, como veréis luego, porque va a intervenir una persona de ASPAS,
Cuenta con sus apoyos y con sus ayudas. Distinguimos servicio de intérpretes de lengua de signos, servicio de atención y apoyo a familias. Es un servicio gratuito promovido por FIADPAS y financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con cargo a asignación tributaria del IRPF y con la colaboración de la Fundación 11. Préstamo de audífonos, apoyo logopédico, apoyo escolar, talleres de lengua de signos y lectura labial y talleres de ocio y tiempo libre. Vale, a partir de los 3 años, también suelo hablar con los padres, aunque es un poquito avanzado, pero también muchos padres se preguntan si su niño se va a poder escolarizar, si va a poder hacerlo en un colegio normal, si le van a tener que llevar a algún colegio específico. Ponemos, a través ya con un informe del centro base, a los 3 años los niños se les pone ya en contacto con educación y ciencia. Tenemos como centros específicos de integración con niños de discapacidad auditiva, el Colegio Miguel de Cervantes como centro público y el Colegio Niño Jesús como centro concertado. Cuentan además con los apoyos de logopedas, intérpretes de lengua de signos. En este curso hay 4 intérpretes a jornada completa y 2 a mitad de jornada y orientación y asesoramiento a los centros que la demandan. Existen igualmente, como también se ha mencionado antes, equipos de FM que habitualmente los centros lo solicitan a Educación y Ciencia. Y también tenemos una logopedia, que quiero hacer referencia a ella, que yo la utilizo mucho, una logopedia concertada con la Gerencia de Salud que se renueva cada año. Entonces, en esa logopedia concertada tenemos incluida también la rehabilitación del implante coclear y se concierta con varias clínicas. Este año tenemos concertadas Fonivoz y la Clínica de la Independencia. Vamos a ver, como antes os he dicho, un niño habitualmente que tiene una hipoacusia no tiene derecho a no le sale una dependencia, pero podemos tener niños que asociada a esta hipoacusia pueden llevar otro tipo de deficiencias. En ese caso, si lo tuviéramos, tendríamos que recurrir, ya se tendría derecho a una valoración de dependencia con las ayudas que todo esto lleva consigo. Y otro aspecto que también podemos y intentamos organizar desde el servicio y que lo va a comentar luego el doctor Tellería es que es muy importante, todos estos padres siempre se preguntan si han tenido un niño sordo, si pueden tener otro hijo en las mismas circunstancias y qué va a pasar con ello, con lo cual solemos coordinarnos con el doctor Tellería, que hablará posteriormente, y les tenemos organizadas y organizamos también las pruebas genéticas siempre si los padres lo solicitan. Como final, y no me he querido pasar mucho del tiempo, esta explicación muy leve que os he dado, lo que pretendemos en el servicio es que los padres, una vez que tienen un niño diagnosticado de hipoacusia, no den pasos innecesarios, no vayan de un sitio para otro. Como ha dicho el doctor Benito, antes los padres preguntaban, iban de un sitio a otro sitio, esto les creaba más inseguridad, no sabían a dónde hacer. Nosotros lo que pretendemos es que una vez que salen del despacho, por lo menos de mi despacho, y una vez que bajan ya del servicio de otorrino, se vayan con su cita acogida en el centro base, con su centro puestos en contacto con el centro audioprotésico, para que, y poco a poco, aunque se haya el implante, son niños que continuamos habitualmente con una relación con ellos en el servicio, pudiendo ir solucionando los problemas que les vayan surgiendo y que sepan que hay una persona, en este caso pretendo ser yo, que les vaya un poquitín orientando y facilitándoles a veces muchas tareas burocráticas que a ellos les llevan también bastantes incomodidades. Nada más. Gracias.